Seguimos entonces prestando atención al consejo de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del rol de los padres y un poco el rol de los hijos dentro de la casa. Qué importante eso. A ver, cuando nosotros conformábamos nuestra familia no había un manual de convivencia, no había unas instrucciones claras. El papá era el papá, la mamá. ¿Por qué? Porque sí. Y había que obedecer. ¿Por qué? Porque sí. Y no había forma como de pronto de ese conocimiento que hoy podemos nosotros tener de cuál es el rol del papá, cuál es el rol de la mamá, cuál es el rol de nosotros como hijos. Bueno, todos fuimos criados muy distintos, todos tuvimos una crianza distinta. Si nos sentamos aquí a contar historias, cada uno va a tener su propia historia, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos da una ruta a seguir para que tengamos una familia saludable. Siempre tenga presente eso. No hay nada de nuestra casa, no hay nada de lo que sea nuestro hogar, no hay un asunto de nosotros como matrimonio, como padres, como hijos, que no tenga el consejo en la Escritura. Todo el consejo está aquí. Recuérdelo siempre. Todo el consejo está aquí. No tenemos sino que prestar el corazón y decirle: Señor, enséñame por favor. Aquí es un asunto de reaprender, de reeducarnos como papás, reeducarnos aún como hijos. Todos los que quedamos en este auditorio somos mayores de edad. A ver, yo miro. Sí, ya por aquí. Sí. Pero todos aquí ya somos mayores de edad y ya tenemos un chip instalado con las vivencias que hasta hoy hemos tenido. Pero Dios tiene la capacidad de reeducar nuestra mente. Dios tiene la capacidad de venir y redimir en este corazón todo lo que podamos haber vivido, sobre todo las cosas que nos causaron dolor. Vuelvo y le repito, podemos aprender por observación o yo, como les enseñé la semana pasada, hay dos formas de aprender. A ver, ¿quién se acuerda? Por observación y por dolor. Hay dos formas de aprender, hay dos formas de caminar. ¿Aprendemos por observación o aprendemos por dolor? Y yo creo que como padres ya nos hemos equivocado mucho. Como papás, yo hablo por mí, porque ya también me he equivocado respecto a esa tarea. Y de repente yo creo que se equivocaron con nosotros, nuestros padres, en muchas cosas. Pero Dios tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. ¿O no? ¿O no? Dios tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Por eso en Proverbios capítulo 1:8 hay dos cosas muy claras. Inicia diciendo: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Aquí hay dos cosas que tenemos que sacar importantes: las instrucciones del papá y las enseñanzas de la mamá. Aquí está hablando de las dos personas tan importantes, fundamentales en una casa. Dice que ten en cuenta las instrucciones, correcciones de tu papá, ten en cuenta las enseñanzas, y en otra versión dice la dirección de tu mamá. La Biblia nos manda a honrar a padre y madre. Por muy viejitos que seamos, hay que honrar a padre y madre. Por muy independientes que seamos, hay un principio inquebrantable y es honrar a padre y madre. Que nuestro corazón de pronto se haya dolido por cosas, claro. Puede que nuestro corazón haya sentido o aún sienta dolor por cosas que hayamos sufrido por ellos o con ellos. Pero eso es algo que tenemos que aprender a llevar en oración al Señor. Porque la amargura lo que desencadena es más amargura, más dolor. Y lo que yo no dejo que Dios sane en mi corazón, en el camino se me va a presentar esto como un dolor mayor. Si yo no permito a Dios sanar mi corazón respecto a lo que yo viví como hijo con mis papás,
Entonces, en este caminar en mi familia yo voy a, recuerden, tropezar en la misma piedra. Por eso la importancia de pedirle a Dios que venga y sane nuestro corazón, que sane nuestras vivencias de todo ese pasado. El pasado tiene que ser sanado. No es cosa que no, eso ya fue por allá, eso ya no hay que decirlo. Sí hay que decirlo. Yo a ustedes les conté mi proceso con mi mamá y tuve que perdonar a mi mamá. Claro, yo debía perdonarla para mi sanidad y recibir el perdón de ella para mi sanidad. Pero había algo que punzaba mi corazón todavía después de 20 años de haber dicho mamá, perdón. Y yo no entendía hasta que un día le dije al Señor en mi tiempo de oración, le dije, Señor, ¿por qué todavía causa algo de dolor en mi corazón? No sé por qué, si ya nos perdonamos, ¿por qué todavía siento eso? Y el Espíritu Santo fue tan claro que me dijo lo que sucedía en mi corazón. Y me dijo, porque tú no hablaste. Y me llevó así 20 años atrás, en ese momento en oración, y me mostró que efectivamente ese día la que habló fue mi mamá. Y ella se desahogó y ella me dijo todo lo que sentía hacia mí. Yo le dije, mamá, perdóneme porque yo la herí, yo la lastimé. Y mamá, perdóneme. Y ella me dijo que bueno, que ella me perdonaba, pero yo no expresé lo que había en mi corazón hacia ella. 20 años después, y el Señor me mostraba y me recordaba ese episodio y me dijo, tú no hablaste. Y hablar trae sanidad. Hablar trae sanidad. Y créanme que busqué el momento, fui sensible a lo que el Espíritu Santo me mostró en ese momento, porque yo quiero tener una familia saludable. Y para tener una familia saludable, mi pasado tiene que haber sido sanado. Es imposible que tu casa sea sana si tu pasado todavía te hiere, te lastima, te causa un dolor. Eso es imposible, porque ese dolor lo vas a reflejar en tus hijos o lo vas a reflejar en tu esposo, en tu esposa. Y eso nos va a llevar a tener roces con nuestros hijos, a dañar el corazón también de nuestros hijos. Pues efectivamente busqué la oportunidad y fui donde mi mamá. Y yo recuerdo que ese día, eso fue nomás de un día para otro que fui allá a donde ella. Y yo recuerdo que le dije esa mañana, mamá, yo solamente vine a una cosa. Y ella me miró y me dijo, yo sabía que este día iba a llegar, y se puso a llorar. Y yo no había dicho nada. Y ella no, como Dios preparó ese momento para sanidad de ella y el sanidad. Y ella quiso traer, como tú, le dije, no mamá, tranquila. Yo no he venido ni a juzgarte, no he venido a condenarte, yo no he venido a criticarte, mamá. Yo solo he venido para que me escuches. Para que escuches lo que sucedió en mi corazón, porque yo quiero ser sana. Y poderlo decir de una forma distinta. Y decirle con paz en mi corazón y decirle, mamá, yo ya te perdoné, pero es importante que me escuches. Pero hoy día, a hoy, ¿será que tus hijos tienen la libertad de expresar el dolor que hay en su corazón hacia ti? Es una pregunta. He procurado, mi casa no es una casa perfecta. Mi familia no es perfecta, pero nos esforzamos por ser una familia saludable, donde expresamos lo que sentimos, donde expresamos lo que nos duele, donde expresamos si me lastimó, si lastimé, donde mi hija sabe que si ella me dice, mamá, tú hiciste esto y me lastimaste, yo la puedo escuchar con toda la tranquilidad y decirle, mi amor, perdóneme. Y nos hablamos con sinceridad. Hemos procurado caminar en esa vida saludable de expresarnos lo que sentimos. Por muy duro que sea escuchar del hijo decir, mamá, tú me lastimaste, tú me heriste, es que tú esto, tú aquello. A veces ellos pueden venir sin argumentos, solo a justificar sus malas acciones. De pronto el hijo va a querer usar un error tuyo en tu contra porque quiere justificar algo malo que está haciendo. Pero igual le tienes que dar la libertad de expresarse y de escucharlo. Porque tú como papá y mamá, si no proporcionas un ambiente sano para escuchar, entonces ¿dónde tu hijo va a encontrar un lugar para hacerlo? Por eso dice que el padre da instrucciones, la madre da dirección, ellos son el fundamento para la familia.
Y somos nosotros los que proporcionamos un ambiente sano para nuestra casa. No puede salir de nuestros hijos, sino de nosotros, porque el papá y la mamá son el fundamento para esa casa. Tú sí puedes tener una familia saludable, sí es posible. Cuando el papá tiene claras las instrucciones y la mamá tiene clara también cuál es su función dentro de la casa, las cosas van a marchar. ¿Recuerdan lo que les hablé la semana pasada de cómo Rebeca irrespetó a su esposo y la calamidad que trajo? Porque ella no respetó las instrucciones que eran que el patriarca, el papá, el esposo, de ahí brotaba toda la bendición, y que ella tenía que haber respetado el lugar de su esposo. Y lo engañó, se aprovechó de su ceguera y la calamidad que provocó. Dañó el corazón de sus hijos y luego ella misma se lamentaba. Entonces muchas veces nuestras malas decisiones van a echar a perder la vida de nuestros hijos si no le permitimos al Espíritu Santo venir y moverse en un ambiente de sanidad en nuestros corazones. Porque siempre o en algún momento vamos a fallar, en algún momento nos vamos a equivocar, pero si estamos claros cuál es el lugar del papá, cuál es el lugar de la mamá, y si los hijos tienen claro cuál es el lugar que ellos ocupan dentro de la casa, seguro que el ambiente va a ser distinto. Los hijos van a sentirse en un ambiente seguro. La niña mía estaba muy pequeña y un día me dijo: es que tú me dijiste una mentira, me dijo ella a mí. Yo aborrezco la mentira, yo o sea, ni piadosa. Y algo que yo le he enseñado a mi hija es: dices la verdad y asumes las consecuencias. Y esa soy yo. Yo prefiero decir la verdad y asumir consecuencias que decir mentiras, porque nos acostumbramos a las mentiras. No te organizas, sales tarde y llegas tarde a donde tienes que llegar y dices mentiras. Es que el bus no pasó, y mentiras, fue que tú no te organizaste, saliste tarde y llegaste. Es mejor llegar y decir perdón por llegar tarde que ponerte a decir tantas mentiras. ¿No es mejor eso? Pero la costumbre, ¿no?, de querer justificarnos. Entonces cuando mi niña me dice eso, yo sí me quedé inquieta. Yo dije: mi amor, ¿y en qué yo te dije una mentira? No, ella no sabía qué decir porque eso nunca había pasado. Fue un malentendido. Pero ella sabe que tiene un ambiente seguro para expresar lo que piensa, lo que siente. Y después ya entonces solucionamos las cosas. Pero al final poderle decir: mi amor, yo a ti nunca te diré una mentira. Poderle afirmar ese principio en el corazón de que en nuestra casa no se miente. Pero cuando nosotros como padres no tenemos clara la instrucción, no tenemos clara la dirección, no tenemos claro el rol del uno y del otro, nos irrespetamos, no nos tenemos en cuenta para las cosas importantes, ahí es donde vienen los problemas en la casa. Recuerdo yo había quedado con mi esposo de que la niña no iba a ir a ningún apartamento, que jamás visitaría un apartamento, que si quería jugar lo hiciera en la zona común, pero que ella jamás podría andar ni en los pasillos ni en los apartamentos. Y un día yo no estaba y le dijo al papá: papi, me deja ir donde una amiguita, solamente vamos a traer una cosa. Habíamos quedado en algo claro, él y yo estábamos de acuerdo en eso. Y cuando yo llego y la niña no está, ustedes no saben lo que yo sentí. Cuando me dice: es que ella está en el no sé dónde. No me lo inventé. Fue el Espíritu Santo que me puso en mi corazón, que yo dije: ya mismo hay que ir por la niña, está en peligro. Y corrí, y entonces mi cuñada está y me dijo: yo voy por ella. Y ella corrió y trajo a la niña. Le dije: Ana Sofía, ¿cierto que usted estaba viendo esto y esto? Sí, mami. Cuando yo llegué, esa señora estaba viendo eso en la televisión. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo me mostraba el peligro en el que andaba mi niña. Y uno dirá: pero es que para ir por allí, es que es un tesoro. Y si tenemos claras las instrucciones y no las saltamos,
No vamos a poner en riesgo a nuestros hijos, no vamos a poner en riesgo a nuestro esposo, a nuestra esposa, porque tenemos instrucciones claras, porque hay una dirección clara. Y eso no solamente pasa con los hijos, el esposo, la esposa. Cuando no tenemos claro cuáles son las normas para la familia, es fácil saltárselas, pasarse por alto, porque como no se tiene claro aquí de qué se constituye nuestra casa. Pero les tengo buenas noticias, la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas. Entonces, como padres, en Proverbios capítulo 1, verso 8, yo tomo estas 3 cosas y se las voy a dejar ahí en el corazón. Y es que como padres de familia, nosotros establecemos las normas. Somos nosotros, no son los hijos. Somos nosotros los que establecemos las normas. Segundo, como padres debemos modelar un estilo de vida en integridad. Yo no puedo pedirle a mis hijos que hagan lo que yo no hago. ¿Me hago comprender en eso? Pedimos honestidad en nuestros hijos y nosotros no somos honestos. Yo ayer hablaba con mi esposo y con la niña y yo le decía, hay un mundo espiritual. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Hay un mundo espiritual. Nos movemos en el mundo espiritual. Y lo que espiritualmente se mueva en un hogar, eso pesa. Y mucho. Y mucho. Espiritualmente trae un peso bastante grande. Y entonces dan un paso para adelante y 2 para atrás, porque espiritualmente hay algo que está estorbando en esa casa. Cuando todos son creyentes, pues debería de haber un mismo espíritu, un mismo sentir. Cuando hay 2 creyentes, pues por lo menos ya hay 2 que se apoyan en oración y se ayudan. Cuando es uno solo, le toca más duro. Sí, seguro, les toca más duro. Cuando hay uno solo, pues más difícil, porque tú quieres hacer lo bueno, pero acá no hacen lo que es correcto. Entonces el ambiente espiritual es un choque ahí del bien y del mal. Yo me imagino allá las fuerzas que se mueven, pero también tengo claro algo, y es que mayor es Jesucristo. Y si aunque seas uno solo en la casa como creyente, tú eres íntegro delante del Señor, yo te digo que Dios te va a respaldar de una manera especial. Dios te va a respaldar, pero vive una vida íntegra para que Dios te respalde. Porque si eres solo uno y te jala más el mal comportamiento de los otros que tú jalaras, mejor dicho, eso se vuelve una batalla que quién jala a quién. Pero si tú tienes una vida íntegra delante de Dios, Él promete respaldarte. Si eres uno en casa, en medio de no cristianos, pero si eres 2, ya tienes con quién unirte y orar y clamar por esa familia. Y si todos son cristianos, pues con mayor razón debería ser un ambiente más espiritual, un ambiente más de Dios. No, pues eso es lo que uno se imaginaría. Pero lo tercero es construir vínculos afectivos. Y yo creo que aquí es importante, ahorita voy de pronto a entrar un poquito más en el tema de construir esos vínculos afectivos. Pero recuerden, papá y mamá, estamos llamados a establecer normas, a dar instrucciones, a dar dirección en nuestro hogar. Nuestros hijos no pueden andar por ahí a lo que ellos digan, no, eso los echa a perder. Por eso el mismo Dios hace uso de normas, Dios mismo hace uso de instrucciones para su pueblo. Ahora, ¿por qué tu casa no las tiene? ¿Por qué tu casa no tiene normas? ¿Por qué el hijo tiene que llegar a la hora que él quiera? ¿Por qué el hijo tiene que hacer lo que él quiera? Entonces en tu casa no hay normas. Y Dios mismo establece normas, Dios mismo establece esas instrucciones para que todo fluya, para que todo encamine para bien. Entonces nuestra casa no puede ser una casa sin normas. Ahí es donde necesitamos la sabiduría de Dios. Papá y mamá se complementan. Papá y mamá cooperan. En un hogar no puede haber un tire y afloje, porque los hijos fuimos o somos o son muy astutos. Uno sabe para dónde jala, uno sabe dónde conviene, uno sabe para dónde habla, porque, ¿cierto? Y a veces el amor no, como que no nos deja ver mucho más allá, pero suele suceder. Pero eso está mal.
porque entonces en esa casa va a quedar el uno como el malo y el otro como el bueno. Por eso empieza el niño y, mami, ¿me da permiso a lo que diga su mamá? ¿Cómo así? ¿Suele suceder o es casualidad? Suele pasar lo que diga su mamá. Y resulta que, ¿cómo así que lo que diga yo, amor? Y no quedamos pues en un compromiso los dos. ¿Cómo así? Entonces yo le digo que no y entonces él ya va y dice, es que mi mamá me dijo que no. Ah, es que su mamá, mi hija, yo no sé. ¿Quién queda en problemas ahí? Pero si el niño llega, papá, ¿me das permiso? Mi amor, con tu mamá hemos hablado y quedamos en esto. ¿Para dónde va a coger el muchachito? No puede coger ventaja porque se han puesto los papás de acuerdo, porque el papá y la mamá cooperan, porque el papá y la mamá trabajan juntos, porque el papá y la mamá se complementan en el momento de instrucciones y dirección para la casa. ¿Para dónde va a coger el muchachito? No tiene para dónde. No, aquí ya perdí ya perdí aquí, yo no tengo para dónde agarrar. Sea donde vaya, va a encontrar la misma respuesta. Si está disciplinado, hijo, tú estás en disciplina, sabes que estás castigado, tienes 3 días ahí, no puedes hacer esto, aquello. Pero salió la mamá, que es la más. Entonces el muchachito corre a hacer, y el papá lo deja. O sale el papá y la mamá lo deja. No, recuerden, papá y mamá cooperan en las instrucciones y en la dirección. Papá y mamá se unen, se complementan para que los hijos sean beneficiados, para que los hijos sean realmente respetuosos en casa, porque entonces el reflejo se va a ver en nuestros niños. Ahí se va a ver el reflejo. Cuando el papá y la mamá se ponen de acuerdo, los hijos van a tener entonces claro qué es lo que hay en su casa, qué esperar de su papá y de su mamá. Y aquí no hay uno bueno ni uno malo. Aquí los dos me aman y están de acuerdo con las normas. Así no lo manifiesten, pero ellos van a darse en cuenta que ustedes están conectados y que el muchachito no va a poder hacer lo que quiera. Porque lo amamos, hay normas. Porque los amamos, hay instrucciones. Amén. Así que en este tema de paternidad y de maternidad, es importante ponernos de acuerdo en los criterios. Porque lastimosamente, como venimos de 2 lugares tan distintos, de 2 crianzas tan distintas, ¿sí? Yo crecí con una mamá paseadora, entonces ya se imaginará por qué yo soy paseadora. José Noé se crió siendo más tranquilo, pero él me sigue el paso, él se esfuerza. ¿Sí? Entonces los dos criados en formas tan distintas que cuando llegamos a conformar la familia nos toca que empezar a ponernos de acuerdo, porque no podemos armar el ambiente de nuestra casa ni al modo de él ni al modo mío, porque ninguno de los dos fue un diseño correcto. Porque la mamá, él conoció el evangelio ya por allá y yo también por allá. Entonces el modelo correcto es la palabra de Dios. Hoy tenemos el modelo correcto, que es este. Aquí está el modelo correcto. Entonces José Noé y Liliana pueden buscar el acuerdo conforme a la escritura para poder determinar cuál va a ser la dirección en nuestra casa, cuál va a ser la instrucción en nuestra casa. Ahora sí tenemos el modelo correcto, que es en el Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 6. No podemos dejar de leerlo porque esto es sumamente importante. En Deuteronomio, en el capítulo 6. Papá y mamá de acuerdo, papá y mamá cooperan, papá y mamá unen fuerzas para poder establecer un hogar saludable. Ese tema de ponernos de acuerdo en esos criterios, no basado en lo que yo viví o en lo que él vivió. Esos criterios se tienen que formar conforme a la palabra de Dios. Así deben de ser los acuerdos, nuestras opiniones, sujetarlas a la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Deuteronomio, dice el versículo 4: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren pues, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente. ¿A quiénes? Incúlcaselas cada cuánto? Continuamente, todos los días, todo el tiempo. Sí. Porque es que, hermanos, esto es lo que va a ser un hogar sólido. Esto es lo que va a ser una familia realmente saludable. Y sigue diciendo, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Mira cómo el Señor está dando una instrucción de cómo debemos de impregnar a nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Saben? Es tan importante que nuestros hijos todas las noches, lo último que hagamos con ellos sea despedirlos con una palabra y una oración. Todas las noches debe ser lo último que hacemos por nuestros hijos. Eso debería ser lo último. Tú no sabes si es lo último que puedas hacer por ellos. Tú no sabes. Yo no sé si esa es la última vez que yo la puedo instruir, tanto para ella como para mí. No sabemos. Pero que lo último que hagan nuestros hijos, así sean grandes, poder convocarlos a una palabra cortica. Tampoco es una predicación, no es la escuela dominical, porque entonces ahí sí los muchachitos no quieren escucharte, porque te vuelves cansón, ¿sí? Porque ellos quieren hacer otras cosas y tú te estás demorando mucho. Pero aquí la Biblia dice que nos grabemos estas palabras en nuestro corazón, pero que también se las llevemos a nuestros hijos continuamente, cuando estemos en casa, cuando estemos por el camino, cuando los acostemos, cuando nos levantemos. Dice, átalas hasta tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Pues no le la vamos a escribir literal, pero por eso tenemos en nuestra casa cuadritos que tienen la palabra del Señor, pero no necesariamente eso, ¿cierto? Es transmitirla aún en la vivencia. Como vivimos, también se lo podemos expresar a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan crecer y ver padres coherentes. Ese es el rol fundamental de nosotros como papás. Mostrar coherencia a nuestros hijos. Tan importante. De pronto usted dirá, no, mis hijos míos ya crecieron torcidos porque yo les mostré el camino muy torcido. Pero yo conozco un Dios de misericordia. Yo conozco un Dios compasivo. Yo conozco un Dios que es maravilloso. Maravilloso. Si nosotros como creyentes tenemos como fundamento la palabra de Dios, seguramente, seguro, yo creo que sí, la bendición va a estar sobre tu casa. Porque la palabra de Dios te va mostrando el camino. ¿No dice? Lumbrera es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es para todo lo que requerimos, cuanto más para la educación de nuestros hijos. No importa que nuestros hijos sean grandes, sean adultos, no importa. Todavía puedes transmitir esa fe y ese amor en su corazón. Si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que empezar de nuevo, empezamos de nuevo. Pero no permitamos que los errores del pasado nos callen pensando que no tenemos derecho ahora a llamar la atención a nuestros hijos. Por cosas que pasaron, mi mamá, digamos que de alguna manera perdió la autoridad sobre mí. Y una vez yo llegué allá, me iba a ir de rumba. Y yo llegué a la casa de ella por algo, no sé, yo fui por algo. Y yo iba de rumba. Y ella nomás me miraba y yo vi en su cara como, ¿por qué? Como queriéndome decir, no vayas. Yo lo vi, yo lo percibí, pero ella no fue capaz de decirme nada. Ella no fue capaz de decirme, Liliana, no vaya, Liliana, no. Porque en su corazón se sentía sin autoridad. Y claro, el dolor te lleva a faltar al respeto también, ¿cierto? No sé qué le hubiera respondido si me hubiera dicho algo. Pero yo te digo, lo que es la parte moral hacia nuestros hijos. Si nos hemos equivocado, pedimos perdón a nuestros hijos.
Pero eso no puede ser como ya la marca, el que se equivoca. No, tanto los padres como los hijos tenemos que ejercitarnos en el perdón. Si usted tiene algo que arreglar con su papá, con su mamá, arréglelo. Si usted tiene que arreglar algo con sus hijos, arréglelo. Hable con ellos, pida perdón y vuelva y empiece, porque yo conozco a un Dios de misericordia. Y Dios me dice que el que se arrepiente, se aparta, alcanza misericordia y decir, sí, hijo, yo me equivoqué, pequé, fallé, pero ya Dios me perdonó, hijo, tú también, yo necesito que me perdones. Y el perdón es el inicio de la reconciliación. Y no importa qué tan pequeños sean, no podemos menospreciar a nuestros chiquitines cuando les hemos fallado, cuando nos hemos excedido con ellos. También hay que pedir perdón. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? El Señor nos manda a ejercitarnos en la palabra, en el fundamento, pero también tener claro que esto también se enseña con nuestra vivencia. Las acciones van a reflejar la palabra de Dios a nuestros hijos también. No podemos enseñar una cosa y hacer otra. Por la noche les decimos el proverbio, el salmo, y al otro día estamos despelucados, enloquecidos, alborotados. ¿Y dónde está Cristo? Y ve, mi papá me hablaba de Cristo anoche. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se fue Cristo? Sí, necesitamos tener una vida coherente. Papá y mamá, recuerden, los dos se ponen de acuerdo, los dos cooperan, los dos establecen normas, los dos establecen instrucción y se respetan, se tienen que respetar. Y de esa manera, cuando enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, va a ser coherente. Va a ser coherente y los niños van a decir, uy, si no, esto es así, es en serio, eso es en serio, en serio. Ahora yo quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3. Los hijos, cuando ya somos grandes, debemos de buscar una relación sana con nuestros padres. Colosenses capítulo 3. En la NBI se titula Normas para la familia cristiana. ¿Se dan cuenta? Aquí está todo. ¿Estamos todos allí? En el versículo 21 habla a los padres. En el verso 21 habla a los padres y dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Mira, yo aquí les quiero hablar del equilibrio. ¿Qué piensan los hijos de eso? Tan importante ese equilibrio en la casa, porque si nos vamos a los extremos va a ser muy complicado, pero si buscamos el equilibrio, seguro que nuestros hijos van a ser bien dirigidos y van a ser bien instruidos. Jesús nos dejó a alguien muy especial para ayudarnos en todas las cosas, y el hogar sí que necesita del Espíritu Santo. Sí que necesita, el Espíritu Santo es fundamental en todas las áreas de nuestra vida, pero a la hora de hacer un hogar, Dios mío, sí lo necesitamos, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no sabemos qué nos espera, pero el Espíritu Santo nos va dando esa sabiduría para ir educando a nuestros hijos. Yo veo a los niños, entonces yo voy mirándolos y yo voy diciendo, hoy Señor, el carácter de este, el carácter de este, el carácter. Pero cuando como padres de familia podemos identificar el carácter de nuestros hijos, vamos a saber instruirlos. Si el niño es, váyase a la mala con él a ver cómo se le pone. ¿No ha visto usted eso? Uno como padre de familia tiene que saber cuál es el carácter de sus hijos. Yo le doy gracias a Dios porque me dio una muy dócil. Ay, Dios mío, Señor, no merecía tanto. Gracias a Dios la mía es dócil. Pero el que tenga sus hijos que son, que usted le dice no y ellos son, sí. Y chiquiticos van mostrando lo que son, chiquiticos.
Yo recuerdo cuando una vez por ahí en tantas charlas que yo iba con Ana Sofía chiquitica y de control de crecimiento, y una vez me dijeron, cuando a los niños se les empieza a enseñar desde ya, y entonces nos dijeron, cuando estén tocando mucho, usted le va a decir, no, así, no. Y yo, está muy fácil. No. Me costó para que entendiera que eso era un no. Y tenía 2 añitos, 2 años. Y ya ella entendía que no. Si iba a coger algo, no. Y ella, hasta que un día, esa cosita de 2 años que ni hablaba, en su lenguaje de bebé me dijo, yo no sé qué me dijo. No sé. Yo le decía así. Cuando ya era algo pues que requería más, un poquito más de... Entonces yo le decía, no, y a tu cuarto. Entonces ella hacía, y se iba para el cuarto. Ese día no fue así. Ese día, no, yo recuerdo que estaba ahí, yo muy estudiando mi Biblia, y ella hizo algo, no sé qué. Yo le dije a Ana Sofía, no, y a tu cuarto. Me miró, dio unos pasos y se me devolvió. Y empezó a decirme un poco de cosas y me hacía así. Yo era como, yo no sabía si reírme, yo no sabía si regañarla, yo no sabía si castigarla, y después me hizo y se fue para el cuarto. Yo decía, uy, qué susto. Y a hoy uno se queda asustado de los niños, como ya son tan despiertos. Cuando nació mi último hermanito casi no abre los ojos, y ahora nacen y ya los tienen así, y ya le hacen mala cara a uno y todo. ¿Cómo se ha venido desarrollando tanto, cierto, el ser humano? Pero somos nosotros los que necesitamos, los adultos necesitamos que el Espíritu Santo nos instruya para no echar a perder a nuestros hijos, porque no sabemos cómo lidiar con ellos. Niños que ya hacen lo que quieren y que apenas tienen 1 año, 2 años, porque los papás están perdidos, no saben cómo instruir a ese niño, no saben. Y hoy día que la ley colombiana ya casi que, mejor dicho, no quiere hijos educados, sino niños en protesta, porque ya te quitan a ti la autoridad, que no les puedes pegar, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Le dije, ay, ¿qué tal? Como le dijo una señora una vez en la comisaría, no la puedo disciplinar, aquí se la voy a traer con maleta y todo, y usted se la lleva para su casa. No, tampoco, señora, tampoco. Entonces tampoco me prohíba educar a mi hija. Tremendo. Es que hoy día les digo que el reto de educar hijos es muy alto para los que tienen niños pequeños. Pero ¿quién les va a ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar para entender el corazón de esos niños y no dañarlos, no destruirlos, porque no los entendemos. Hay que entenderlos. Estos días hablaba con una mamá y me contó algo y me dijo, y la castigué. Y yo le dije, pero ¿por qué la castigaste? Eso era más de un tema de hablar, era más un tema de conversar, de ayudarle a entender la vida. Pero como se asustó, la castigó. Y la Biblia dice que no exasperemos a nuestros hijos, no los dañemos, no los vayamos a destruir, porque nos falta sabiduría en la educación con ellos. No podemos ni soltarles todo, ni podemos amarrarlos del todo. Hay que estar tin. Cuando hace un tiempito atrás decía, ay, José Noé, cuando Ana Sofía nos diga que la dejemos ir al parque. Y al otro día nos dijo, mami, ¿me deja ir al parque? Ay. Sí, porque uno lo ve como por allá y ya el otro día, mami, y eso que ella no escuchó la conversación. Yo, ay, Dios mío. Sí, y todo el tiempo estamos en un continuo aprender con nuestros hijos, pero ahí la importancia que papá y mamá estén de acuerdo, que papá y mamá cooperen con la norma, que papá y mamá cooperen con la instrucción para que nuestros hijos crezcan siendo niños sanos, niños saludables.
No se le haga extraño ver hijos que son incapaces de irse de su casa a hacer una vida independiente. ¿Por qué? Porque algo está rayado en su corazón y no son capaces de emprender una vida propia. Y son un problema para la casa y un problema para donde vayan. Porque faltó instrucción, porque faltó dirección, faltó sabiduría. Pero vuelvo y les repito, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es nuestro ayudador. Yo creo que el Señor nos puede dar esa capacidad de criar, de levantar hijos sanos emocionalmente, sanos mentalmente, sanos espiritualmente. Niños que tengan capacidad de emprender una vida desde chiquiticos. Póngalos a recoger los juguetes. En mi caso yo dejaba que todo el día regara juguetes por todo lado, pero por la noche yo le decía, vamos a organizar todo. Y nos acostábamos, pero todo estaba en su puesto. Al otro día vuelve y despeluque todo lo que quiera y tira lo que quiera, pero en la noche el cuarto está organizado. Si no, entonces llega una edad donde ¿cómo te va a tener un lugar organizado si nunca le inculcaste el orden? O si tú se lo hacías todo. ¿Cómo? Entonces empiezan a crecer torcidos porque faltó dirección, porque faltó instrucción y unos papás en acuerdo. Necesitamos instruir a nuestros hijos para que se defiendan en la vida. ¿O no? Sí, porque uno no sabe cuándo les va a faltar. Y que ellos sepan qué van a hacer de su vida. Nuestros hijos necesitan que los ayudemos a crecer distinguiendo entre el bien y el mal. Que ellos tengan criterio, que ellos en el colegio puedan afrontar las cosas, porque en el colegio tienen que enfrentar muchas cosas, muchas. En alguna ocasión me preguntaron, pastora, ¿y usted va a meter su niña a un colegio cristiano? Yo le dije, ¿qué tal? No, ella tiene que aprender a resolver su vida ya. Porque si la meto a un colegio cristiano, la meto a una burbuja de pronto. Uno cree que es una burbuja, que allá no va a pasar nada. Pero entonces cuando ella salga al mundo y escuche esas vulgaridades y cuando vea semejantes cosas, ¿ella qué va a hacer? Se me va a espantar, se me va a traumatizar. No, que de una vez mire lo que la espera. Y lo primero que llegó diciendo fue, mami, allá esa gente no lee la Biblia. Y pero ¿y por qué? Porque allá dicen que María es la reina de todo. Yo, entonces me tocó explicarle para que fuera tranquila, calmada, ya calmada, mija, calmada, que yo le explico. Pero si los chicos desde chiquiticos, desde niños, no los enseñamos a enfrentar el mundo se los come. Se los come, se los devora. Ay, venga para acá. Ay. No. Tenemos que aprender también a ir soltando, cogiendo, soltando, confiando, volviéndolos a traer, les damos un poquito de confianza, estamos pendientes, no podemos ser ciegos. No podemos ser ciegos. El Espíritu Santo nos va a dejar ver las cosas si tenemos una comunión con Dios. El Espíritu Santo nos va a dejar ver ese corazoncito. Pero por la falta de equilibrio podemos dañar el corazón de los hijos. Pero hijos, ustedes que están aquí, si su papá, su mamá se equivocó, lea lo que dice el versículo 20. Lea lo que dice el versículo 20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. No puede ser aquí que usted sea un hijo, porque aquí todos somos hijos. Aquí todos son hijos, todos. Yo veo aquí que todos tienen que haber tenido un papá, una mamá, o todavía lo tienen, ¿cierto? Pero aún a nosotros se nos pide que honremos a nuestros padres. Jesús por ahí reclamó a unos. Venga, ¿y cómo así ustedes no honran a sus padres? No, es que no nos alcanza para honrarlos. ¿Cómo así? Tienen que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Hay que honrar a los padres. Pero somos lumineras en la calle y tinieblas en la casa. Hijos, eso no puede ser así. En la calle lo que te pidan vas
y corres y lo haces. Y en la casa tu mamá, tu papá te pide algo y hasta feo contestas. Eso no es coherencia. Ni tampoco te da derecho a hacer así el caso en que tus papás se hayan equivocado. Si tus papás se equivocaron, aquí lo que toca es perdonar y amar. Perdonar y amar. Porque finalmente, los beneficiados de esa honra somos nosotros. Porque la Biblia a mí me dice en Efesios que si yo honro a mi papá y a mi mamá, y no dice cuándo claudica ese mandamiento, hasta que tenga 50, 60, 70 tu papá y tu mamá, no claudica, hasta que existan en esta tierra. Si tú quieres saber con quién casarte, los solteros, miren cómo trata a sus papás. Así te va a tratar a ti. Así te va a tratar a ti. Si fue algo que me cautivó de José Noé, fue la forma en que él honraba a ese papá. ¿Cómo honraba a ese papá? Yo dije, ¿cómo honra a su papá? ¿Me puede honrar a mí? Pero el hijo, que es mal hijo, es mal esposo. Escríbaselo aquí. Ya los que están casados ya, oren al Señor y pidan misericordia. Pidan misericordia. Pero todavía hay tiempo, Dios puede hacer algo glorioso. Mi hijo, le falta la leche, ya cómprela usted. Mi hijo, pero el niño se va a acostar sin la leche y usted verá. Descomedido, porque así era en la casa. ¿Qué quiere usted si era así en la casa? ¿Sí o no? Pero qué bonito cuando un hombre aprende a cuidar de su casa y cuando una mujer aprende a cuidar de su casa. Qué bonito. ¿Y eso dónde lo aprenden? Ya. Pero hoy día las mamás dicen, no, yo no puedo. Ay, mi niña no pela una papa. Ay, ¿qué tal que se corte? Pues que se corte. Pues así todos no aprendimos. Pues uno está ahí pendiente y dice, pastora, pobre niña la que le tocó a esta mamá. No, obviamente uno tiene los cuidados, pero uno empieza de poco en poco, asignándoles responsabilidades, enseñándoles para la vida. Pero vea, y las mamás, la chimoltrufia de la casa, y las niñas son las princesas. ¿Cómo así? No les va a pasar nada por prepararse en un desayuno, no les va a pasar nada por prepararse en un almuerzo. Dejar ahí ajustado, mijo, mi amor, usted ya sabe lo que tiene que hacer. No los vamos a exponer al peligro. Es más, yo me moría del susto el día que mi hija tuviera que prender una candela. Pero resulta que venden una que solamente es hacer así. Entonces compremos la que solamente es hacer así. Evitemos los peligros, claro. El cuchillito especial para ellas, para que pelen, para que preparen, para que cocinen, claro. Las restricciones, no me fritas papitas. A menos que yo esté presente, porque una hermanita mía se quemó con aceite y créanme que eso fue horrible. Entonces yo también me acordaba de eso y dije, ay no, pero hay cosas que sí las podemos ir poniendo a hacer. No exasperemos a nuestros hijos, tengamos el equilibrio en la educación con nuestros hijos, por favor. Hijos, obedezcan y honren a sus padres. Ahí también hay que tener un equilibrio, porque no puede ser, es que esa señora, ese señor, esa no es la forma de tratar a los papás. Hay que honrarlos, amarlos, perdonarlos, no importa los errores de un pasado, vamos a perdonar a nuestros papás, los vamos a honrar y los vamos a amar. De esta manera, mis amados, podemos construir una familia saludable. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Bien? Yo digo es que esta generación, los papás han ido inutilizando a sus hijos, los han ido criando como unos inútiles que no son capaces de nada. Porque es que a mí me tocó muy duro, pobrecita, que a ella no le toque duro. Ok, a mí me tocó muy duro asumir un hogar desde los 14 años que quedé sola. Sí, muy duro. Yo cascaba a mis hermanos todos los días, muy duro. Pobrecitos ellos, sí, muy duro. Pero hoy eso no me puede llevar a hacer que mi hija se inutilice,
que no puede hacer nada porque pobrecita, es que a mí me tocó muy duro. Yo puedo tener un equilibrio y ayudarla a ella a que sobreviva a tantas cosas, a que sirva para ella misma. Usted ayude a sus hijos a que sirvan aún para ellos mismos. Para terminar, se me fue el tiempo, pero 2 cositas les voy a dejar, 2 cositas. Papás, mamás, seamos intencionales con la disciplina. La disciplina no destruye. La disciplina, el castigar, el corregir no destruye a nadie destruye. Es más, la Biblia dice en los proverbios que el hijo mimado es una vergüenza para los padres, es afrenta, porque te hace quedar en vergüenza por todas partes. Pero un hijo que es corregido a tiempo, un hijo que es enseñado a tiempo, porque hay 2 papás que se ponen de acuerdo, hay papás que se ponen de acuerdo. De repente usted dirá, yo no vivo con mi esposo, pues con la mamá de mi niña o mi niño, o yo no vivo con el papá. Pero pónganse de acuerdo, ¿para qué? Para que cuando esa personita, ese niño, esa niña, vayan de visita a la otra casa, sepan comportarse y muestren de ti que tú los has enseñado bien. Y que haya un acuerdo, que los papás sepan qué hacer, qué no hacer, aunque no vivan juntos, pónganse de acuerdo en beneficio de esa personita que están criando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sean intencionales con la disciplina, por razones correctas. Razones correctas. Si algo aprendí fue a decirle por qué la disciplinaba. Porque a mí me pegaban porque sí, porque no y por sospecha. Yo no sé a usted, pero a mí me pegaban así, porque sí, porque no y por sospecha. Entonces yo tenía que aprender a ser correcta y equilibrada, pero poder decir, hija, esto y esto y esto pasó, rompiste una norma, así que tienes esta disciplina. ¿Usted lo hace con sus hijos? ¿Usted le manifiesta la disciplina por qué lo hace? Eso es importante. Y si le dijo 2 paupaos, son 2 paupaos, no es más. Y si ya son hijos grandes, como los que tenemos por aquí, pues la disciplina sigue aplicando. De formas distintas, sí, pero la disciplina sigue aplicando. Y lo segundo aquí es crear esos vínculos afectivos cercanos. Porque hoy día la tecnología nos robó el tiempo en familia. Qué tristeza que hayan 4 en una casa y cada uno en una habitación con su celular. Qué tristeza. ¿Qué cuentas vamos a dar al Señor si nuestros hijos se desvían tras esa tecnología? Si ese niño, ese chico está en la tecnología, listo, démosle un tiempo, ok, y estemos pendientes de qué es lo que están haciendo en esa tecnología. Averigüemos, indaguemos sobre eso, pero no puede ser que ese sea el tiempo de todos mientras que deberíamos de estar juntos. Haga un plan junto en familia, una noche, una película, no sé, cualquier cosa, invéntese algo. Pero no puede ser que cada uno con un celular en lugares distintos. Uf, qué maravilla de tiempo en familia. Algo que puse aquí y es el tiempo de calidad para la familia. Tiempo de calidad para la familia. Los chicos hoy día reclaman esa conexión emocional, pero ellos tampoco se han dado cuenta que también se aislaron. Pero vamos a convocarlos, papá y mamá, convoquemos a los hijos a tiempos en familia. No va a ser todas las noches, no va a ser siempre, pero provoquemos un espacio en familia, hagámoslo, salgamos, caminemos, hagamos algo. Multa al que saque celular, listo, multa, ¿cuál es la multa? Lavar los platos, ay, ¿qué tal? Yo guardo el celular, uy, sí, listo, cierto, pero tengamos ideas creativas de cómo podemos ambientar un espacio que nos conecte emocionalmente. Papá y mamá, ¿hasta qué horas tú vas a estar conectado en un celular? Porque tú eres el modelo a seguir. Tú eres el modelo a seguir. Y si todo el tiempo estás ahí, ¿qué va a hacer tu hijo? Tiqui. Y después, oh sorpresa, con las que salen pueden salir más adelante.